Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estoy aquí en mi dormitorio para poder continuar con la clase número 5. Bien, espero que todos estén bien. Les saludo una vez más. Que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a comenzar la clase número 5. Espero eventualmente poder las próximas clases hacerlas en vivo. Estoy en eso trabajando para poderlas hacer, buscando una plataforma más segura. Pero les voy a avisar. Mientras tanto, lo voy a hacer así. Bien, quiero que hablen su carpeta de hermenéutica. Ahora vamos a estudiar directamente de la carpeta porque ya avanzamos con el texto resumido que teníamos, las 4 clases, y vamos a adentrarnos ahora en la carpeta. Quiero que abran su carpeta en la página 21, donde dice el lenguaje figurado. Bien, vamos a comenzar. El lenguaje figurado, chiquillos, o las figuras literarias o retóricas, se encuentran en todo la literatura, en toda clase de literatura, digamos, incluso también en la Biblia. Les voy a leer algunas definiciones porque aquí nos aparecen muchas definiciones en relación a las figuras literarias y al lenguaje figurado que se utiliza, ¿no?, en un texto o en un libro cuando se escribe. Los autores de la Biblia, así como cualquier autor, ocupan estos recursos literarios para embellecer y dar más realce a su escritura. ¿Ya? Se los sirve para sostener ideas, para darle un realce, un énfasis mayor, para embellecerla. Sirven también para poder defender una idea, darle profundidad, dar la expresión necesaria que el autor necesita expresar, ¿no? Sobre todo cuando se escribe un poema, por ejemplo, expresar sus sentimientos más profundos. Entonces yo les voy a leer algunas definiciones que son un poquito más claras de lo que aparecen aquí en la carpeta, ¿ya? Dice así: entonces la figura literaria, ¿ya?, o el lenguaje figurado que se utiliza en los libros, llamadas también figuras de retórica o recursos literarios, son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior. Aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial. Y eso es muy cierto. Ustedes saben que cada país tiene su propia cultura, sus propias costumbres, y cada país le llama de forma distinta las cosas. Por ejemplo, uno no puede, decirle, nosotros acá le decimos a la locomoción micro, colectivo, taxi, pero en otras localidades no le dicen así. Entonces, las palabras tienen esos recursos, van cambiando también de énfasis o de significado de acuerdo a la cultura y al lenguaje coloquial, a la orientación que le queramos dar también de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, estas figuras literarias también las encontramos aún en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, en la República Dominicana, a la micro que nosotros llamamos la locomoción colectiva, para trasladarnos, ¿verdad?, le dicen la guagua. Nosotros aquí a la guagua le decimos a los bebés, a los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así podemos encontrar muchas modismos, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando queremos decir el lenguaje, a través de un lenguaje figurado algo, ocupamos coloquialmente un modismo como, por ejemplo, decimos se me echó la yegua, ¿no? Cuando alguien quiere expresar que está muy cansado y que ya no se puede levantar, porque eso sucedía antiguamente cuando un campesino usaba con su carretón
recorría muchos kilómetros y de repente el animal se echaba y no se quería parar porque ya estaba muy cansado. Entonces se le echó la yegua y se le echó nomás y no se quería parar. Entonces eso quedó como en la conciencia colectiva del chileno y con el tiempo se ha usado para decir está muy cansado. O cuando decimos se me apagó la tele, porque estaba, ¿verdad? La persona también cansada, pero en este caso se quedó dormida, ¿no? Se me apagó la tele, dice así. O cuando decimos, este no tiene dedos para el piano, estamos diciendo no tiene talento. ¿Se entiende? Entonces el lenguaje figurado se utiliza aún en el lenguaje coloquial, ¿no? Porque estamos diciendo algo, pero que en el fondo tiene una figura. Esconde algo detrás que representa o dice otra cosa, que está representando, diciendo algo de fondo. Entonces, en la literatura se usa mucho esto. En las figuras literarias que le vamos a conocer, en su carpeta aparecen 12 figuras literarias, pero son muchas más, son como más de 20, que se utiliza en la literatura. Pero en la Biblia son, generalmente las que más se usan son 12 figuras literarias. ¿Ya? Sigamos. Dice que no, que también podemos encontrar el lenguaje, dichas figuras podemos encontrarlas en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, las metáforas. Como uno podría decir, estudia como león, ¿no? Una hipérbole es más pesada que una vaca en brazo. Cuando uno hace la expresión estudia como león, está haciendo una metáfora, ¿cierto? Y es como lo que yo les explicaba recientemente de los modismos coloquiales, de la forma que tenemos muchas veces de hablar los chilenos, ¿no? O también en la forma del día a día, de la exageración. La hipérbole es una exageración, es una figura literaria que significa exagerar, exagerar mucho, no un poquito. Por ejemplo, lo que acabo yo de leer que dice es más pesado que una vaca en brazo. O sea, es una exageración, ¿cierto? Porque está hablando como en un sentido literal, pero no es literal. La figura nunca hay que tomarla en forma literal. No se olviden de eso. Estas son expresiones irónicas también, ¿ya? Que usamos cuando queremos referirnos a algo, cuando decimos, pero qué simpático es este niño, etcétera, ¿no? Estos son todos modismos que usamos. Otra definición dice que las figuras retóricas, ¿ya? O figuras literarias son recursos estilísticos de la lengua literaria, ¿ya? Consisten en una desviación del uso normal del lenguaje, ¿ya? Con el fin de conseguir un efecto estilístico, o sea, de embellecerlo, ¿ya? Es la reiteración o repetición de los elementos es para la intensificación o el embellecimiento del lenguaje, etc. Son características de la función poética del lenguaje y propio de los textos literarios tanto en prosa como en verso, más abundantes en la poesía. Pueden aparecer también en otros tipos de textos, como en el lenguaje publicitario, en ciertos textos periodísticos y en la lengua coloquial. De su estudio se ha encargado tradicionalmente la retórica o arte del bien decir, de embellecer la expresión, de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para deleitar, dice la RAE, la Real Academia Española, persuadir o conmover, ¿ya? De modo general podemos decir que la retórica tradicional llama a figuras literarias a cierta forma de hablar, ¿ya? Con la cual la oración se hace más agradable y persuasiva, sin respeto alguno por las reglas de la gramática. La figura es un adorno del estilo. Fíjense ustedes, porque cada autor tiene su estilo y en la Biblia hay muchos autores y cada uno toma
una postura literaria diferente para escribir, tiene un estilo literario, ¿ya? Tiene una velocidad, tiene un ritmo más elegante, más inspirador, más directo, ¿no? Esos son todos estilos literarios. Y ahí entre medio usan las figuras literarias. La figura es un adorno del estilo, es un resultado de una voluntad de forma por parte del escritor. ¿Ven? El adorno puede afectar a las palabras con que se reviste el pensamiento y se constituye así la figura de las palabras o tropos y la figura de construcción, ¿ya? Como lo son el neoplasmo, o bien el pensamiento mismo dando lugar a la figura de pensamiento, ¿ya? Como el apóstrofe, la interrogación retórica, etc. Entonces, chiquillos, si toman ahí su carpeta, vamos a empezar a adentrarnos en las figuras literarias. ¿Ya? Vamos a ver 12 figuras literarias que están en la Biblia, con ejemplos bíblicos, ya para que no se pierdan. El símil, por ejemplo. Símil es la comparación explícita. Acuérdense que yo aquí tengo con una definición más simple de lo que sale en la carpeta para que lo entiendan. Dice que es una comparación explícita. Usa la palabra como o término semejante, como, tal que o parece, ¿ya? El símil siempre utiliza esta palabra, tal que, como o parece. O término semejante, figura retórica que procede de la palabra latina similis, ¿ya? Tal cual como suena, similis, que significa semejante o parecido a otro. Figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Por ejemplo, tus palabras son como un remolino de viento que eleva todo su paso. ¿Ya? Bien, en su carpeta dice, el símil, la palabra clave que describe esta figura es semejante, ¿ya? Porque la semejanza es el parecido, ¿no? Dice de tal manera que hablamos de un producto similar. El concepto es una comparación que se caracteriza por el uso de la palabra como, ¿ya? Como, tal que o parece. Veamos lo que dice Salmo 102, verso 6. Dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, ¿no? Entonces el salmista al hablar de esa manera está expresando a un sentimiento, pero para que nosotros lo entendamos tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar la figura de cómo es un búho en el desierto, qué hace. La palabra de Dios siempre es un poquito más profunda, así que no es como un libro literario que suele ser un poquito más simple. La palabra de Dios siempre mete ahí toda una enseñanza, ¿ya? Lo mismo cuando dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, ¿sí? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice como el águila, ¿no es verdad? Levantarán alas como el águila, ¿no es verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces ahí está el cómo metido. Enseguida eso es un símil, porque es una comparación, ¿ya? Ahora la metáfora también es una comparación, pero la metáfora es directa, no usa el cómo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Como el símil es una comparación y siempre tiene metida en medio la palabra como, vamos a ver otro versículo bíblico en 2 Timoteo
2 del 1 al 5. Dice, tú pues, hijo mío, hablando Pablo a Timoteo, esfuérzate la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que le imita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta es coronado no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Dice, existen aquí dos símiles. Pablo da recomendación a Timoteo y compara la fidelidad de su labor como discípulo con la de un soldado y un atleta. Al establecer esta relación de semejanza, él está diciendo que al igual que el soldado, sufrirá penalidades y tendrá que separarse del mundo. Como atleta, es su mandato que luche legítimamente, así se alcanzará la meta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el símil, tiene como característica esta palabra, el cómo. El libro de Salmos, Proverbios y Cantares está lleno de símiles, ¿ya? Así que ojo. Ahora, la segunda figura que aparece ahí en su carpeta es la metáfora. Vamos a leer primero lo que dice aquí. En la carpeta dice la metáfora. La palabra clave que describe esta figura es transportar. Es pues dar el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. El punto es llegar a una semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Veamos Mateo 5, del 13 al 14. Ahí dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. También en Isaías dice que el pueblo es como hierba. Hay un proverbio también que dice, séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Sí? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Está hablando ahí de la brevedad de la vida, ¿no? Está haciendo una comparación de durabilidad entre la palabra que es eterna y las cosas que son temporales, como la hierba o la flor que se marchitan, como la vida del hombre también. Dice que en la mañana es y a la tarde ya no hay, ya no existe. Entonces, eso es una metáfora, ¿ya? Está explicando algo allí. La metáfora siempre es directa. Ahora voy a leer la definición. Es una comparación implícita. Tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos o compara implícitamente una cosa con otra. ¿Qué quiere decir implícito? Que está la comparación dentro, ¿ya? Se diferencia de símil en ser una forma de expresión más breve y más contundente y en que transforma las palabras de su significado literal a otro nuevo y notable. Ejemplo, cada día subo por el monte de la vida esperando hallar tu rostro. ¿Sí? Es una metáfora. Dice en Salmos 71:3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Se dan cuenta que no existe el cómo como en el símil? No está el cómo, sino que es más directo, ¿no? Pero también la figura está implícita, quiero decir, aparece escrita, pero el significado está implícito, ¿no? Está detrás, porque hay que explicarlo. Está diciendo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Literalmente Dios no es una roca o una fortaleza, pero sí, figurativamente hablando, que en él está nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca, que es algo que nos da fuerza y es permanente. Eso está diciendo. El salmista compara el refugio, seguridad y protección que Dios proporciona a sus hijos con una roca que es firme, sólida e inmutable. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Cuando vamos tomando distintos ejemplos, nos podemos dar cuenta de que entender la figura literaria no es tan difícil. ¿Ya? Vamos a ver la otra figura, es la sinesdoque. La palabra clave que describe esta figura es relación. Es pues tomar una parte por el todo o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. En Éxodo 4:12 el Señor le dice a Moisés, yo estaré en tu boca, que significa contigo. La boca es una parte del todo que es el cuerpo, en este caso Moisés. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, al decirle esto, yo estaré en tu boca, le está diciendo, yo estoy contigo, mi espíritu ha sido lleno de mi espíritu, de mi sabiduría, por lo tanto, cuando tú abras tu boca, vas a poder, mis palabras van a salir de tu boca, van a brotar. Eso le quiere decir el Señor a través de esta metáfora, que es el sinesdó, que es el todo por una parte y una parte por todo. ¿Ya? Cuando dice yo estaré en tu boca, o sea, Él está diciendo que Él estará en su boca, o sea, toma una parte del cuerpo para decir que Él estará con Él completamente. ¿Se entiende? Bien,